bendiga. Bienvenidos una vez más a mi programa Palabra de Vida con María. Y estoy muy contenta, estoy muy feliz por estar una vez más aquí, un domingo más, en donde nos conectamos para poder estudiar la palabra de Dios. La semana pasada, si no has visto el video, pues míralo. Yo estuve trayendo un mensaje de alerta de parte de Dios porque tenemos que estar claro, iglesia, de que estamos en los últimos tiempos ya. El día de ese mensaje, de ese video, también les dije que le iba a traer un libro, que le iba a traer un estudio bíblico de el libro de Daniel, un libro totalmente profético y que va muy alineado a lo que está pasando y a lo que pasará más adelante en la humanidad, en la tierra. Así que hoy vamos a estar estudiando el libro de Daniel, pero antes que no se me olvide, suscríbete a mi canal, comparte, mira, comparte esta transmisión, comparte este video con tus amigos de WhatsApp, súbelo a tu Facebook, puedes compartirlo a tu Facebook, puedes compartirlo en diferentes plataformas digitales. En los grupos de tus amigos, de tu familia, por favor, no solamente lo compartas, también pídele a esas personas que por favor se suscriban a mi canal. Dale like, porque cada vez que tú le das like a mis videos, entonces el algoritmo de YouTube lo que hace es que sugiere mi video para que más personas lo puedan ver, para que puedan llegar a más personas. Yo estoy consciente que al principio de uno empezar un canal de YouTube, pues es un poquito complicado muchas veces subir, que hay que ser muy constante subiendo videos y estar ahí siempre. Por eso estoy haciendo, ¿verdad?, el trabajo que Dios me mandó a hacer. Y para mí es más que un privilegio y un gozo el poder compartir con ustedes el poquito conocimiento que por la misericordia de Dios Él me ha dado. Entonces, nada, acomódate, eh, bébete un cafecito, un tececito, lo que tú quieras, porque vamos a estudiar un libro que a pesar de que es un libro quizás para algunos muy complicado, lamentablemente muchas iglesias no dan estos estudios, no sé por qué, pero sí es importante. Este estudio yo creo que tú lo tomes no solamente para conocimiento tuyo, sino para que en un futuro también tú puedas compartir estos conocimientos que vas a adquirir ahora conmigo y lo puedas llevar a tu iglesia, lo puedas llevar a los grupos con los que tú te reúnes, a los estudios bíblicos, porque es muy importante que nosotros como iglesia nos preparemos y estemos conscientes del tiempo profético que estamos viviendo. Eso me acuerda a cuando hablo así, en momentos proféticos, me acuerda al pastor Julio Rivas allá en Puerto Rico, un tremendo siervo de Dios. Así que nada, sin más, ponte el cinturón de seguridad, tómate tu cafecito, tu agüita, tu tececito, tu jugo, lo que quieras, y vamos a iniciar este estudio bíblico. Y primero vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija en todo lo que vamos a hacer en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque nos permite una vez más estar aquí, Señor, para estudiar tu palabra, para adquirir conocimiento. Te pido, Padre, que todo el que vaya a escuchar este video pueda, Señor amado, llenarse de aún más sabiduría, llenarse de conocimiento y que pueda estar consciente del tiempo profético, del momento profético que estamos viviendo. Padre, que tú pongas en nuestro corazón ese interés por estudiar tu palabra y no solamente estudiarla, sino también vivirla. Yo te pido una bendición especial por cada persona que me esté escuchando, Señor, que este estudio bíblico llegue a muchas personas y que a través de esta palabra también tú toques los corazones, Señor amado, que aquel que no ha entregado su vida a ti, Señor, que pueda entender que ya queda poco tiempo y que es momento de nosotros ponernos a cuenta contigo. Todo esto yo lo pido en el nombre poderoso de tu amado Jesús. Amén y amén. Bien, déjame yo tomarme aquí una agüita que tengo para iniciar nuestro estudio bíblico. Eh, Vamos a iniciar con lo más básico. Es un estudio bíblico que yo lo he dado varias veces ya, de hecho, por eso he tenido la oportunidad de estudiar de manera profunda el libro de Daniel. Daniel es un profeta de Dios, llamado por Dios, que Dios lo ha usado para revelarle y no para revelarle a él directamente, porque luego cuando estemos leyendo el libro vamos a ver cómo Dios le revela a alguien que no es profeta y que no es llamado profeta
de hecho, alguien que era bien malvado. Dios le muestra todo lo que va a pasar al final de la humanidad. Pero a Daniel era un profeta de Dios y era alguien muy consagrado a Dios, el cual Dios usaba mucho. Así también como le mostró a Daniel, porque no todos los profetas son profetas en que Dios le mostró cosas que van a pasar al final de los tiempos de la humanidad. Daniel y Juan son de esos profetas que Dios sí les revela lo que va a pasar al final de los tiempos de esta humanidad, de este mundo como tú y yo lo conocemos. Entonces, me gustaría comenzar por lo básico. Si tienes lápiz y papel, puedes ir anotando algunas cosas. Lo bueno de estos videos es que se quedan ahí grabados y que tú lo puedes escuchar las veces que tú quieras. Porque es muy importante que entendamos lo que es la profecía, de dónde viene, cuál es la ciencia que lo estudia y todo eso. Entonces, vamos a empezar por eso, dando algunas definiciones básicas de algunos términos para que tú puedas entender de manera más fácil y más detallada lo que son las profecías como tal. Antes de entrar directamente a lo que son la parte profética, este estudio creo que lo voy a tener que dividir en varios estudios, no creo que lo pueda dar todo hoy porque es muy largo y para que tú me puedas entender, vamos a tener pues, que hacer unos estudios más extensos, aunque como dije anteriormente lo voy a hacer resumido y lo voy a hacer bien sencillo para que todo el mundo me lo entienda de manera fácil. Hoy no sé hasta dónde iré a llegar, pero creo que lo que más bien voy a hacer es como una introducción de lo que es el libro de Daniel. Bien, entonces vamos a comenzar hablando acerca de lo que es la escatología. La escatología es una rama de la teología sistemática que estudia las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Es por esto que se define como la doctrina de las últimas cosas, porque es la que se ocupa de la consumación de los planes de Dios, de la consumación de la vida humana, de la consumación de la historia y de las últimas cosas. Entonces, ¿qué son las profecías bíblicas y por qué es importante estudiarla? La profecía bíblica consiste en la proyección de precedentes bíblicos, el uso de eventos proféticos y poder interpretar procesos proféticos que además de poder interpretar el pasado, inspiran el presente y permiten entender el futuro. Entonces vemos que la escatología, los escatólogos, así se le llama a las personas que han estudiado escatología, son personas que se dedican, eso es una rama de la teología, pero son personas que se dedican a estudiar de manera profunda lo que es las profecías dadas, ¿verdad? Por todos esos profetas que vemos en la Biblia. Son personas que se dedican a estudiar de manera profunda. Hay profecías en donde hay mucho simbolismo. En el caso de Daniel, hay mucho simbolismo y así literalmente, si tú lo lees, tú no vas a entender nada. Por eso los escatólogos se encargan de investigar de manera más profunda qué significa cada símbolo, al igual que el libro de Apocalipsis también. Es un libro muy simbólico. Entonces, los escatólogos pues se dedican precisamente a eso y qué bueno, gloria a Dios por ello, porque gracias a los estudios de ellos que luego ellos comparten con nosotros, nosotros podemos entender qué significa todas esas imágenes y todas esas cosas que de manera figurativa la Biblia habla. Entonces, ¿qué son las profecías bíblicas y por qué es importante estudiarlas? La profecía bíblica, ese ya lo leí, ¿verdad? Ajá, la profecía bíblica consiste en la proyección de los procedentes bíblicos, el uso de eventos proféticos y poder interpretar los procesos proféticos, que además de poder interpretar el pasado, inspira el presente y permiten entender el futuro. Lo leí 2 veces, pero ok, vamos a seguir. Entonces, ¿qué es un profeta? Vamos a ver aquí qué es un profeta. Estoy hablando de manera detallada algunas definiciones para que usted esté claro de qué es lo que nosotros vamos a estudiar antes de iniciar el estudio profundo de Daniel, o por lo menos el inicio del estudio, porque como le dije, es un estudio un poquito largo. Entonces, ¿qué es un profeta? Un profeta es una persona,
a veces una comunidad es una comunidad, eso lo podemos ver en Elías, ay Dios mío, se me fue el nombre de Eliseo, que Eliseo tenía una comunidad de profetas en donde todos esos profetas se reunían para profetizar y todo eso. Entonces, en aquel tiempo se usaba mucho lo que era la comunidad de profetas. Entonces el profeta habla de parte de Dios, lleva o transmite un mensaje de parte de Dios. Los profetas eran personas llamadas por Dios, a los profetas no los llama el hombre, los llama Dios, para ser portavoces ante el pueblo, sobre todo en tiempo de crisis. Amén. Entonces, seguimos acá. ¿Cómo se le dice a los profetas o cómo se identifican los profetas? Los profetas se dividen en dos. Están los profetas mayores y están los profetas menores. ¿Ok? Los primeros son aquellos que escribieron obras de muchas páginas o que escribieron profecía con muchas páginas. eh, eh, y los profetas menores fueron los que escribieron profecía con menos páginas o menos cantidad de profecías. Los profetas mayores y menores eh, no se identifica mayor o menor porque sea un profeta de mayor, vamos a decir, quizás espiritualidad o porque sea más grande delante de Dios que el otro. No, todos son iguales, todos tienen un llamado profético, pero hubieron profetas a los cuales Dios les reveló más que a otros. Un ejemplo de profetas mayores tenemos cuatro: Isaías, Jeremías, Ezequiel y está Daniel. Daniel está dentro del grupo de los profetas mayores. En aquel tiempo no existían los libros, así como la Biblia, como vemos ahora, ¿verdad? En donde la Biblia es un libro que lo podemos leer, que tiene páginas y páginas. En aquel tiempo no, en aquel tiempo eran rollos. Entonces, los profetas escribían las profecías en rollo y los profetas mayores, como tenían tanta profecía, que escribían mucho, tenían unos rollos más grandes. Los profetas menores tenían rollo más pequeño porque escribían menos. Un ejemplo de un profeta menor, yo diría Jonás, Habacuc, el libro de Habacuc es bien cortito también. Y entonces ellos cogían los rollos de los profetas mayores y luego encima de los rollos de los profetas mayores ponían los rollos de los profetas menores porque tenían menos cantidad de profecía o de escrito. Y agarraban y los enrollaban y los escritos de los profetas menores quedaban dentro de los rollos de los profetas mayores. Así era que en aquel tiempo se guardaban, esas profecías eran sagradas y se guardaban. Y gracias a Dios que a través del tiempo esas profecías se fueron transcribiendo, se fueron traduciendo a los diferentes idiomas y nosotros, gracias a Dios, hoy lo tenemos todo aquí para la gloria de Dios en lo que se llama la Biblia. Amén. Entonces, ya habiendo dicho todo eso, ahora vamos sí a entrar un poquito más acerca de lo que pasó antes de que Daniel llegara a la tierra de Babilonia. Y vamos a hablar un poquito espérate que se me fue algo aquí. Vamos a hablar un poquito acerca de Jeremías, porque cuando se hizo dame un segundito porque se me fue algo aquí que no entiendo qué pasó. Ok, ya vi qué pasó. Disculpe que se me puso esto bien pequeñito aquí y no podía ver nada. Yo estoy grabando aquí y eso no lo voy a editar. Yo grabo como si estuviéramos en vivo. Ok, vamos a leer el libro de Jeremías, capítulo 25. ¿Por qué voy a leer el libro de Jeremías? Porque el libro de Jeremías es lo que es la profecía antes de lo que, vamos a decir, es la profecía que habla antes de lo que fue el cautiverio del pueblo de Israel, en donde iba Daniel como uno de los cautivados o uno de los esclavos que fue al pueblo de Babilonia. Antes de que el pueblo de Israel
fuera destruido por Babilonia, encabezado por el rey Nabucodonosor, el Señor ya lo había advertido. De hecho, todas las profecías, todas las revelaciones que recibe Daniel y todas las interpretaciones de sueño, porque Daniel no solamente era un profeta, también él interpretaba sueños, revelaciones que Dios en este caso le hizo al rey Nabucodonosor. Entonces, antes de eso, me gustaría que ustedes entiendan por qué el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a la tierra de Babilonia. Y presta mucha atención porque cuando Dios habla, nosotros tenemos que obedecer, porque si nosotros no obedecemos, van a venir consecuencias. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El Señor advirtió, así como Dios está advirtiendo en este tiempo también de que Él viene pronto, de que nos tenemos que preparar, como nos está advirtiendo de que cosas terribles van a pasar. Si usted no se quiere preparar espiritualmente, si usted no se quiere preparar físicamente, guardando comida, guardando agua, preparándose en muchas áreas, bueno, lamentablemente usted no puede decir que Dios no le advirtió, porque Dios sí ha advertido. Entonces, vamos a leer Jeremías capítulo 25, dice, esta es la palabra que vino de Jeremías, que vino a Jeremías con relación a todo el pueblo de Judá. Ahí Jeremías le está hablando a la tribu de Judá. La recibió en el año cuarto del reinado de Joacín. Ese era el rey en aquel entonces, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, durante el año primero del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El profeta Jeremías le dijo lo siguiente a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amós, rey de Judá, hasta el día de hoy. Y conste que ya han pasado 23 años. El Señor me ha dirigido su palabra. El Señor le dirigió su palabra al profeta Jeremías. Y aquí dice, y yo les he hablado en repetidas ocasiones, pero ustedes no me han hecho caso. Aquí el profeta Jeremías le está diciendo al pueblo, yo le estoy transmitiendo, yo le he hablado en repetidas ocasiones, pero ustedes no me hacen caso. El profeta Jeremías le está diciendo, le está dando una advertencia, así mismo como se han levantado muchos profetas genuinos llamados por Dios, y Dios le ha mostrado cosas que vienen para este tiempo y que se sigue repitiendo. Hay muchas personas que Dios les sigue mostrando y siguen hablando, pero la gente no quiere entender. La iglesia está ciega, quiere vivir una vida falsa, no aman a Dios de verdad, no viven un evangelio de verdad y Dios sigue advirtiendo, pero muchas veces inclusive la gente hasta se burla cuando Dios da una advertencia y cuando Dios llama, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia y antes de venir un juicio, el Señor se lo muestra a los profetas y de esa gente habla, y no solamente a los profetas, a sus siervos, Dios les muestra sueños, les muestra revelaciones de cosas que han de venir, y Dios en su misericordia lo hace para que el pueblo se prepare. Y eso le pasaba al profeta Jeremías en ese tiempo. Sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo muy terco y nunca quería obedecer. Dios le advertía, Dios le hablaba, pero ellos no querían obedecer. Entonces dice, además, una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas. O sea, Jeremías le está diciendo, he venido yo en varias ocasiones, le estoy hablando repetidas veces lo mismo, le estoy advirtiendo, pero no solamente me ha enviado a mí, también ha enviado a otros profetas también a llevarle el mensaje, también a darle la advertencia de que ustedes se tienen que arrepentir. Entonces le dice, además, una y otra vez el Señor le ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no lo han escuchado ni le han prestado atención. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vamos a seguir leyendo. Ellos los exhortaban, dejen ya su mal. O sea, los profetas están llamando una advertencia, dejen ya su mal. Esos son los verdaderos profetas. Esos profetas de agua dulce, como dicen, como dicen por ahí, que vienen y te profetizan casa, dinero, carro, prosperidad y que tú vas a ser famoso. Yo no sé. Eso como que te en duda, porque la Biblia a mí me dice
y en toda la Biblia, cuando hablamos de la parte profética, casi siempre los profetas genuinos vienen a traer juicio, hablan de juicio, hablan advertencia, prepárate, mira, va a pasar algo. Casi siempre es eso lo que Dios profetiza a través de sus siervos, los profetas. Yo no digo que Dios sí puede profetizar o hablar acerca de una prosperidad o de algo bueno, alguna bendición especial a algún hermano, claro que sí, pero por lo general, y más cuando son profecías que son dirigidas al pueblo, que no son dirigidas a una persona quizás en particular, casi siempre son los profetas lo que traen es palabra de juicio. Así que eso es lo que estamos viendo aquí, lo que está hablando aquí en el libro de Jeremías. Entonces dice, dejen ya su mal camino y las malas acciones, así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados. No vayan tras otros dioses para servirles y adorarlos. No me irriten con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. O sea, el Señor le está hablando aquí a través del profeta. Dice, pero ustedes no me obedecieron, afirma el Señor, mm, sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia. Oiga lo que dice aquí, sino que me irritaron, o sea, que Dios se irrita. ¿Usted sabía que Dios se cansa? Que Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es paciente, pero llega un momento en que Dios, mira, llega a un nivel. Y que si la gente sigue insistiendo en siempre hacer lo mismo, y por más que Dios en su misericordia y en su gracia te dé una segunda oportunidad, te dé una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad, pero si tú insistes, llega un momento en que Dios dice ya, basta, hasta aquí llegaste. Y el mismo Dios te entrega, el mismo Dios te pasa, mira, por el juicio, el mismo Dios es el que te entrega para que el enemigo haga lo que tenga que hacer. Entonces dice, y eso es lo que está hablando aquí el profeta Jeremías, dice, ¿por dónde me quedé? Le ha dado a ustedes, no, ok, dice, pero ustedes no me obedecieron, afirma el Señor, sino que me irritaron con las obras de sus manos para su propia desgracia. O sea, cada vez que nosotros hacemos cosas que a Dios no le agrada, nosotros estamos haciendo obra con nuestras manos para nuestra propia desgracia. El mal no le va a venir a Dios, el mal no va a venir a nosotros mismos. Dice, por eso, así dice el Señor Todopoderoso, por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor. Oye, como Dios le habla, mi siervo Nabucodonosor. O sea, Dios está bueno, si era siervo, porque Dios lo utilizó para traerle el juicio. O sea, Dios utiliza al rey de Babilonia, Nabucodonosor, lo usa como su siervo porque él hizo lo que Dios quería que él hiciera para traer el juicio a Israel y para que se cumpliera la palabra que él le había dicho a través del profeta Jeremías, le había dictaminado al pueblo. Ok, entonces seguimos aquí. Por eso así dice el Señor Todopoderoso. Por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte. Ok. Y mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna desolación, afirma el Señor. Haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, los cantos de boda, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando se haya cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. Santo, aleluya. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Este, luego de esta palabra, ¿ok? Luego de esta palabra, déjame ir al libro de Daniel, que es el que voy a leer luego. Luego de esta palabra, de esta
profecía de esta advertencia que Dios le dio al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, donde el Señor le habló claro. O sea, y no solamente le habló a través del profeta Jeremías, sino que le habló a través de otros profetas, advirtiéndole acerca de lo que le venía si ellos no se arrepentían. El pueblo siguió en su idolatría, siguió en su desobediencia y precisamente pasó lo que el Señor había determinado, porque cuando Dios habla, mira, cuando Dios habla, no hay forma, la palabra se tiene que cumplir. Entonces, luego de eso, precisamente viene el rey Nabucodonosor, lo voy a hacer de manera resumida para que me puedan entender. Viene el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y precisamente viene al pueblo de Israel, entra a Jerusalén y destruye todo. Se lleva entonces cautivo, muchos judíos se fueron en cautiverio hacia la tierra de Babilonia, tierra de los caldeos, y se lo lleva en cautiverio, y dentro de ese grupo de personas que se fueron en cautiverio porque él desoló y acabó con todo, estaba el profeta Daniel. Entonces vamos a conocer un poquito más acerca de Daniel, quién era Daniel, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue el profeta Daniel? El nombre de Daniel consta de dos partes, ¿ok? El primer fragmento proviene del verbo din, que significa juzgar, y el fragmento final, el, que es la abreviatura de Elohim, que significa Dios. Entonces, por lo tanto, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. ¿Ok? Eso significa el nombre de Daniel. Dios es mi juez. Es mi juez. Daniel fue el cuarto de los profetas mayores y autor de su propio libro llamado Daniel. Daniel pertenecía a una familia noble, era una persona acomodada y fue miembro de la tribu de Judá. Daniel pertenecía a la misma tribu que pertenecía nuestro Mesías y de donde vino, ¿verdad? Del linaje de David, de la tribu de Judá. Nació en Jerusalén alrededor del siglo 7 antes de Cristo. Su historia comienza cuando fue deportado a Babilonia. Antes de eso, el nombre de Daniel no se menciona en el libro de Jeremías, antes de que pasara lo que pasó. Él viene a salir del anonimato luego de este acontecimiento. Por eso podemos ver que en medio de cualquier crisis que pueda pasarnos, ya sea de manera personal o puede ser a nivel, qué sé yo, ministerial, a nivel de nación, en medio de cualquier circunstancia o de cualquier crisis que nosotros podamos estar pasando, así como dice la palabra, todo obra para bien, para aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. O sea, si tú eres una persona que Dios llamó con un propósito, no importa la circunstancia que tú estés pasando, porque quizás Daniel, luego de que pasó lo que pasó en su pueblo, en su nación, quizás, ¿verdad? Un muchacho joven, súper inteligente, tener que ir a una tierra totalmente diferente a la de él, en donde era una tierra de mucha idolatría y muy diferente, hasta en la comida, todo era diferente. Entonces, quizás no sé qué pudo haber pasado por la mente de Daniel, pero mira cómo Dios aprovecha toda esta situación para que el ministerio de Daniel venga a ser uno de los ministerios más grandes y poderosos, y cómo Dios se glorificó en medio de toda esa circunstancia y toda esa situación para llevar a Daniel a un nivel muy alto. Ya más adelante vamos a ver hasta dónde llegó Daniel en una tierra que no era la tierra de él. Pero como Daniel, a pesar de las circunstancias, él se mantuvo firme y fiel a Dios, porque las circunstancias no pueden definir lo que tú eres. Mi circunstancia, lo que me rodea, no define lo que yo soy, ni definirá tampoco el propósito y a donde Dios me quiere guiar. Amén. Entonces, nació en Jerusalén alrededor del siglo 7 a.C. Su historia comienza cuando fue deportado a Babilonia, aproximadamente en el año 605 a.C. El cautiverio de los pobladores de Judá duró 70 años, como Dios lo había advertido por medio del profeta Jeremías. Eso lo vimos ya, a ver, Jeremías 25, eso lo vimos para que lo tenga ahí anotado en el versículo
en el versículo 12, pero cuando se haya cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia. O sea, Dios lo usa como siervo, pero también al final le da su merecido por lo que él hizo. Cosa de Dios, mira, a veces, si tú te pones a analizar muy bien a Dios, uno se vuelve loco, él hace como él quiera y ni modo. Entonces, eso está en el 25 capítulo 12 de Jeremías. Ok, entonces, bien, continuamos. El libro de Daniel es el Apocalipsis del Nuevo Testamento, ¿ok? Tiene 58 profecías y el 45% del libro es totalmente profético. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de Babilonia y de Nabucodonosor. Ya vemos con la profecía de Jeremías lo que pasa. Daniel es llevado en cautiverio junto con muchos otros judíos al rey a lo que es la tierra de Babilonia. Y vamos a leer un poquito acerca de quién era Nabucodonosor, qué tierra es esta, para que podamos entrar en contexto y estar claro de lo que estamos estudiando. Entonces dice, Nabucodonosor, rey de Babilonia, eh, del año 605 al 562 antes de Cristo. Si usted se fija, yo dije 605, 562, porque los años van bajando, ¿ok? Antes de Cristo. Luego que llegamos a la era de Cristo, ahí se comenzó el tiempo cero. Por eso estamos antes de Cristo y después de Cristo. Cuando nace Cristo, ya la enumeración queda en cero y comenzamos nuevamente a contar hasta llegar al tiempo que vivimos ahora, que es en el año 2000. Por eso dice que Jesucristo tiene más de 2000 años que vino, porque Jesucristo cambió la historia y luego que él vino, comenzamos una nueva historia y se empezó desde cero. Por eso los números van descendiendo, van bajando, no van subiendo. ¿Ok? Eso es un datito ahí que yo lo aprendí mientras estudiaba todo esto y sé que quizá muchas personas que me escuchan ni saben, pero es bueno que lo sepan. Entonces, perteneciente a la dinastía Neobabilonia o Caldea, que conquistó gran parte del suroeste de Asia Menor, conocido también como gran constructor en las principales ciudades del imperio de Babilonia. Entonces, ¿qué significa Babilonia? Babilonia viene de la palabra Babel, que significa confusión. Babilonia significa puerta de Dios o puerta de los dioses. Ellos creían en muchos dioses. Si ustedes se acuerdan, lo que la torre de Babel, eso está en Génesis, en la Torre de Babel, un grupo de, en aquel tiempo, un grupo de hombres se unieron para construir una torre muy alta, y en aquel tiempo se hablaba todo, a todos hablaban el mismo idioma. Ahí fue que Dios vino y trajo la confusión de los idiomas, en donde cada persona hablaba un idioma diferente para que ellos no pudieran lograr su objetivo. Entonces, de ahí, de esa palabra Torre de Babel es que viene la palabra Babilonia, que proviene de la palabra Babel, que significa confusión, porque fue lo que Dios hizo en ese tiempo, que hizo una confusión de idiomas, de lenguaje, y como no podían entenderse uno con otros, porque no entendían uno el idioma del otro, pues entonces estaban confundidos y no pudieron lograr su cometido, que era seguir construyendo la torre. Entonces, la palabra Babilonia significa también puerta de los dioses. Babilonia era un lugar muy idólatra, en donde se adoraban muchos dioses. En este tiempo lo podemos comparar con la India, que la India adora millones de dioses, adora a la vaca, adora a las ratas, adora al elefante, bueno, millones de dioses. Babilonia también era una tierra muy próspera. Podemos comparar Babilonia en este tiempo con Estados Unidos. Así de próspera, así de importante era Babilonia en aquel tiempo. Entonces, ahora sí vamos a estudiar, vamos a empezar a leer el libro de Daniel. Daniel capítulo 1, así que busca tu Biblia. Déjame tomar un poquito de agua porque ya estoy, mira, se me seca la garganta. Necesito tomar agua. Entonces dice, vamos a leer un poquito la historia de Daniel, cómo Daniel llega ya más detallada aquí en la Biblia. Daniel capítulo 1 dice, en el año tercero del reinado del rey Joacín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios,
los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. O sea, esta gente, este señor, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se llevó todos esos utensilios a un dios más, porque estaban acostumbrados a eso, era algo normal para ellos. Entonces dice, además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real. Y ahí está Daniel, por eso le dije anteriormente que Daniel venía de una familia real, por eso es que a él lo incluyen dentro de ese grupo de jóvenes. Entonces pertenece a la familia real y a la nobleza que pertenecía a Daniel. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran actitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales apenas debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, ¿ok? Después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, de la tribu de Jesús, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. O sea, Daniel, aunque se fue cautivo por Babilonia, por los babilonios y el rey Nabucodonosor, Daniel, o sea, en su mente él no estaba quizás estresado, ay, ahora mi casa, mi familia, todo, no, no, no. Él estaba enfocado, por eso dice que él propuso no contaminarse en su corazón, de no contaminarse con la comida y el vino del rey. Entonces dice, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, éste se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien me asignó la comida, quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortarán la cabeza. Entonces vamos a seguir leyendo la historia. Está muy interesante. Dice, el jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misaías y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo, o sea, Daniel no se dio por vencido. Él habló primeramente con el primer encargado, el primer guardia, y como este le dijo, no, mira, que si el rey me corta la cabeza, yo no me puedo arriesgar, pues Daniel siguió insistiendo, le dijo, espérate, o sea, yo tengo que serle fiel a Dios, yo me la voy a buscar como sea, Dios está conmigo y Dios me va a ayudar. Entonces dice, por su parte Daniel habló con ese guardia y le dijo, por favor, haz con tu siervo una prueba de 10 días. O sea, aquí ya Daniel viene con todo, o sea, vino con un reto. Le digo, mira, dame la prueba por 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. ¿Qué pasa? Que en aquel tiempo, muchas de las comidas que comían esa gente de Babilonia, de los caldeos, eran comidas que eran sacrificadas, que eran comida que se le presentaba a los ídolos. Ellos comían todo tipo de comida, comían cerdo. Tú sabes que la dieta de los judíos, de los israelitas, es una dieta kosher, en donde ellos no comen cerdo, no comen algunos tipos de pescado. El pescado que ellos comen tiene que tener escama, porque son para ellos, ¿verdad? Bueno, y realmente sí, la Biblia lo dice en el libro de Levítico, que son animales inmundos.
Entonces, ellos tienen una dieta especial, ellos no se alimentaban, aparte de que no comían comida sacrificada a ídolos tampoco, porque eso es un pecado. Entonces, Daniel lo que estaba era haciendo era cuidándose su dieta, porque si él lo hacía, pues con eso él ofendía a Dios. Y él estaba cuidándose, no, no era algo quizás para, no tanto para él cuidarse de manera física, sino porque el interés de él era hacerle fiel a Dios. O sea, en todo. Él no estaba poniendo excusa porque quizás tú y yo en una situación como esa decimos, bueno, si Dios me permite vivir esto, yo pues tengo que comer lo que me den. No, Daniel fue con una actitud de obediencia, de ser fiel, de fidelidad. O sea, él no miró sus circunstancias, él lo que estaba buscando dentro de sus circunstancias, cómo yo podía salir de esto, de no fallarle a Dios, aún en medio de mis circunstancias. Entonces dice, el guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura. De hecho, dicen que Daniel tenía una mente como de un científico, era aún más inteligente que Albert Einstein. Tenía un S4, no sé bien, no me acuerdo, sí tenía el dato, pero creo que no lo tengo aquí, pero sí tenía una mente prodigiosa, sumamente inteligente. Dice, para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Ese era el don que tenía él que Dios le había dado, el cual Dios lo usó de manera poderosa para llevarlo a niveles muy altos en esa nación. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misaías y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 se entraron a su servicio. Ahora estos jóvenes, en medio de un cautiverio, en medio de una situación difícil, que fueron desterrados de su tierra, ellos ahora se están enfrente del rey, están siendo llamados por el rey para ocupar una posición de privilegio. Y qué bueno es Dios, que en medio de cualquier circunstancia o cualquier situación que nosotros podamos vivir, Él siempre nos pone en alto, nos abre puertas. A veces quizás cuando pensamos que ya todo se ha acabado, quizás estos jóvenes cuando fueron llevados como cautivos a esa tierra totalmente desconocida para ellos, con una cultura totalmente diferente, ellos quizás pensaron de que quizás se acababa todo. Mas, sin embargo, Dios lo pone en una alta estima delante del rey para lograr el propósito por el cual ellos fueron llamados. Dice que el rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligente que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Y hasta aquí vamos a terminar por el día de hoy nuestro estudio. Quise traer algo, ¿verdad? Detallado, una introducción más bien de donde le detallé desde el principio que la escatología, qué son las profecías, qué son los profetas, cómo se dividen los profetas, en fin, traje como que todos los puntos principales para que luego entremos de lleno a lo que son las revelaciones. En este caso, la primera revelación fue la que tuvo el rey Nabucodonosor, que fue interpretada por Daniel, pero no solamente interpretada, sino que Daniel le tuvo que decir al rey que él se había soñado, para el rey así tener la seguridad de que realmente le estaban dando la interpretación correcta. Así que si quieres ver el video varias ocasiones, síguelo mirando. Como siempre,
comenta este video, compártelo con tus familiares, compártelo y dile a las personas a quien tú le compartas que por favor se suscriban a mi canal. Te lo voy a agradecer muchísimo. Le doy las gracias a todos aquellos que me han escrito, que me han llamado, felicitándome y muy agradecidos por lo que yo estoy haciendo. La gloria es para Dios. Así que nada, nos vemos en el próximo video, en donde hablaremos de manera más profunda del libro de Daniel y de toda la revelación. Comparte, 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 dale a la campanita de notificación, dale like, porque con los likes sube los algoritmos y mi video así es más recomendado en YouTube. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que tengas una hermosa semana. Bye bye.